Bueno, recordarles entonces que el próximo lunes nos encontraríamos en Botana. Pues hice la gestión del bus, tenemos que esperar a ver si nos asignan, yo les estaría informando a través del grupo de WhatsApp. De lo contrario, pues yo los esperaría allá en Botana con el fin de realizar la limpieza y desinfección de las jaulas metabólicas y pues del salón que vamos a utilizar para ubicarlas. Recuerden nuevamente sus botas, sus overoles, pues si necesitan guantes, cada uno lleve sus guantes. Creo que es conveniente que cada uno lleve un cepillo, porque pues si cada uno tiene un cepillo será mucho más ágil el trabajo. ¿Listo? Para ese día, por favor, también cada grupo debe llevar la identificación que vamos a colocar en las jaulas, con el fin de que queden listas para el día 14 iniciar la fase de adaptación. Entonces, con respecto a la fase de adaptación, recordemos que pues, la idea es que los animales se adapten tanto a las jaulas metabólicas, pues, al manejo que se les va a realizar y a la alimentación que va a recibir. Entonces, allá en Botana ya les asignaremos a cada grupo cuál es el forraje que va a suministrar a los animales. Tengamos en cuenta que la alimentación de estos animales va a ser ad libitum, es decir, a voluntad. Entonces, durante la fase de adaptación, pues vamos a revisar cuánto es el alimento que se estaban consumiendo los animales, de tal manera que siempre haya un alimento, pues un residuo, ¿no? Unas sobras. En lo de las pruebas de digestibilidad, más o menos se considera que se debe tener, ¿no? Un 10% de sobras. Entonces, para ello debemos estar pesando el alimento y mirando cuánto es el peso de las sobras y ajustar el alimento de acuerdo a esos datos. Importante aquí en el periodo de adaptación que también tengamos en cuenta el peso inicial de los animales con el fin de ver cómo se comportan, ¿no? Y también cuál va a ser pues su ganancia o pérdida de peso. Chicos, para que tengan claro las actividades diarias que se van a realizar, ¿no? En la fase de adaptación, va a ser en la mañana, pues tenemos que limpiar, ¿no? El grupo que vaya en horas de la mañana va a tener que hacer la limpieza porque pues tenemos que conservar un lugar limpio con el fin de evitar cualquier propagación, bueno, de microorganismos, enfermedades, entre otros. Importante, pues, que en la mañana haga el suministro de alimento, entonces el alimento que se suministre debe ser pesado y debemos pesar el alimento rechazado, ¿no? Del día anterior. Para los chicos que vayan en la jornada de la tarde, pues van a tener que hacer el suministro de la segunda ración del animal, ¿no? Porque recordemos que la cantidad que ellos van a consumir diariamente la vamos a dividir en dos, en la mañana y en la tarde, y debe dejar cortando el forraje para que el grupo que vaya al siguiente día, pues le suministre. Decidí colocar que el corte de forraje sea en la tarde, pues porque le quedaría mucho más pesado al grupo de la mañana. Pero si ustedes consideran que pueden cortar el forraje en la mañana, pues pueden hacerlo. Eso ya es cuestión de organización entre ustedes. ¿Listo? Chicos. Bueno, en cuanto a los registros de campo que vamos a diligenciar. Entonces, este es un modelo, pues ustedes verán si lo ajustan, ¿no? Pero considero que aquí tienen toda la información. Entonces, primero, pues la dieta, que va a ser el forraje que se les va a asignar a cada grupo. La réplica, recordemos que tienen 4 cuyas, entonces tienen 4 réplicas. El número del animal, porque cada animal en la granja tiene su identificación en la orejita, entonces vamos a anotarlo. Y la idea es que coloquemos la fecha, el horario, cuánto se le suministró en la mañana, cuánto se le suministró en la tarde. Esto va a ser en gramos de forraje verde. Vamos a pesar el alimento rechazado. Perdón, aquí me confundí. Esto no sería gramos de forraje verde. Ahora hago la corrección.
sería prácticamente parcialmente seco, ¿no? O marchito, porque ya es un alimento pues, que no está como forraje verde. Posteriormente, pues más o menos calcularíamos cuál es el alimento que consume el animal, de tal forma que en el momento de iniciar la fase ya experimental, pues ya hemos determinado cuál es la cantidad que debemos suministrar. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos diariamente, vamos a ajustar la cantidad de alimento, asegurando que esa alimentación sea al libitum. ¿Listo? Chicos. Bueno. En cuanto a la fase experimental, pues también vamos a tener unas actividades diarias, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, en la mañana vamos a hacer nuevamente, ¿no? Pues la limpieza del aula, se debe hacer el suministro de alimento, es un alimento que tienen que pesarlo, y además se va a pesar el alimento rechazado o sobras y van a pesar las heces, eso diariamente. También vamos a tomar las muestras, tanto del alimento rechazado como las heces. Esto, pues vamos a mirar qué tal el día 7, cómo está funcionando esa nevera, con el fin de determinar si diariamente bajan estas muestras al laboratorio o las almacenamos en la nevera y posteriormente se bajan todas. ¿Listo? En cuanto a la tarde, pues se realizará el suministro de alimento y van a cortar el forraje. Esto de la toma de muestras, chicos, sí o sí lo tienen que hacer en la mañana. No hay de otra. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos las muestras, por ejemplo, de heces ahí, pues ellas van perdiendo humedad, puede haber contaminación y por lo tanto la muestra no serviría para su procesamiento en el laboratorio. Entonces, el registro que vamos a diligenciar en la fase experimental es este. Miren que igual tiene, ¿no? El peso del alimento ofrecido, el del alimento rechazado, tendría el alimento consumido y la cantidad de heces frescas, que sería el dato adicional. Como ustedes pueden ver, pues aquí dentro de la prueba de digestibilidad vamos a colectar diferentes muestras. Y esas muestras van a ser llevadas al laboratorio. Es importante que ustedes sepan que el muestreo pues es importante para poder obtener unos datos confiables. Si nosotros cometemos un error, ¿no? En el muestreo o en el manejo de las muestras, pues no vamos a tener unos datos confiables. Dentro de los puntos más importantes a la hora de colectar una muestra para ser trasladada al laboratorio está primero pues la identificación. Entonces, la muestra debe contener una etiqueta que tenga la información necesaria, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el origen, de dónde se tomó la muestra, el día y la hora de la colecta, quién es el dueño de esa muestra y qué análisis se van a realizar. También es importante que nosotros muestremos la cantidad suficiente de la muestra. ¿Por qué? Porque muchas veces cogemos, pues, hay bastante muestra y tomamos una pequeña parte. Esa pequeña parte, pues, se seca en el laboratorio y a veces no tenemos la cantidad, pues, suficiente para realizar todos los análisis. Entonces, nos queda corta. La idea es que esa cantidad pues va a depender de la naturaleza de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en forraje verde se recomienda recolectar al menos 1 kilogramo de forraje. En cuanto a muestras líquidas, por ejemplo, cuando se toman muestras de ensilajes, se recomienda, ¿no? Del lixiviado, unos 500 mililitros. En cuanto a raíces y tubérculos, como son muestras que tienen bastante cantidad de humedad, se recomienda más o menos entre 5 a 10 kilogramos. Y si ya nos vamos a un silo o a un heno, se recomiendan por lo menos unos 2 kilogramos. Ah, bueno, aquí me faltaba en cuanto a granos o suplementos, como son muestras que tienen una baja cantidad de agua, entonces alrededor de 250 gramos, 300 gramos está bien. En cuanto al empaque que se debe utilizar para llevar
las muestras al laboratorio, eso también va a depender de qué muestra recolectemos, ¿no? Generalmente, pues para forrajes utilizamos bolsas de papel que permiten una mejor aireación de la muestra, de tal forma que la muestra no sufra adulteraciones. Cuando manejamos líquidos, pues se recomienda recipientes plásticos, ¿no? Que va a evitar también que esa muestra se contamine. Otro punto importante aquí es una muestra representativa. ¿Por qué será importante obtener una muestra representativa? Adrián. ¿Me escucha ahí, profe? Sí. A ver, representativa. Diría que, a ver, ¿qué puedo decirle? O sea, puedo decirle que es importante ya que según su cantidad y su forma de manera representativa, o sea, se puede obtener mejores resultados de acuerdo a los análisis que se le aplica a esa muestra. Ya, gracias. A ver, ¿qué nos dice Andrea? Buenos días, profe. Buenos días. Pues digamos, al tomarse una muestra representativa, se puede realizar mejor el análisis, como dijo el compañero, porque si tomamos, digamos, una muestra muy poquita, eh, una nos puede fallar, digamos, la realizamos mal o algo y pues si no tenemos otra muestra, no podemos volver a realizarlo o así. Ya. Sí, ¿no? Es importante obtener una muestra representativa, ya que de esa manera vamos a tener unos datos confiables, ¿no? Por ejemplo, se sugiere cuando manejamos o muestreamos materias primas o lotes, ¿no? De granel, ¿no? Que están, por ejemplo, en unos contenedores. Cuando se manejan menos de 10 toneladas, pues se sugieren 2 muestras por tonelada. Cuando se manejan ya más de 10 toneladas, se sugiere 1 muestra por tonelada. Entonces, de esa forma, pues se va a obtener una muestra representativa. Si nos vamos a muestrear, por ejemplo, concentrados, entonces, ese es un material que está encostalado, ¿no? Entonces, si tenemos de 1 a 10 costales, pues podemos perfectamente tomar 1 muestra por cada bulto. Si nosotros manejamos más de 10 bultos, la idea es que tomemos por lo menos el 10% de esa muestra total. Cuando obtenemos muestras de praderas, lo importante pues es, primero, delimitar la zona que vamos a muestrear. Segundo, observar cuántos estratos observamos en esa pradera. ¿A qué le llamamos estratos? Ángela Melo, en una pradera. Estratos o niveles. Porque ustedes ya vieron forrajes, ¿verdad? Ángela Melo. ¿Quién me está levantando la mano? Profe, eso es a los tipos de producción que hay en un potrero o en una pradera. Puede ser alto, bajo. Muy bien, Emanuel. Sí, entonces en una pradera podemos observar diferentes estratos o niveles, ¿no? Se clasifican en alto, medio y bajo. Entre más heterogénea sea la pradera, pues más muestras tengo que tomar. Hay literatura que reporta que se deben tomar más o menos 5 muestras por estrato. Entonces, si tenemos 13 estratos, ¿no? Tendríamos que tomar 15 muestras que posteriormente se deben homogeneizar y así obtendríamos una muestra representativa. En cuanto a, por ejemplo, a los ensilajes, ¿no? En cuanto al heno, también podríamos, esperen un minutico. Listo, Ángela, ya leí su mensaje. Entonces, en cuanto a los hilos y a los henos, pues se recomienda tomar muestras de la parte superior, inferior y de los laterales, de tal forma
que sea representativa. Cuando se manejan, por ejemplo, granos en contenedores, lo que se debe hacer es tomar muestras de las diferentes capas, porque existen partículas pequeñas que van a caer al fondo del contenedor y si nosotros tomamos una muestra de la parte superior, pues no sería una muestra representativa. ¿Listo? Bueno, en cuanto a los líquidos, por ejemplo, cuando se toman muestras de algún líquido que forme diferentes capas, se debe agitar el líquido y tomar la muestra. Ya cuando manejamos líquidos que donde no se diferencien capas, se debe tomar desde el centro del contenedor. Bueno, en nuestra prueba de digestibilidad, pues vamos a tener estos 3 tipos de muestras, ¿no? Entonces, alimento ofrecido, el alimento rechazado y las heces. Aquí, chicos, muy importante el manejo que vamos a realizar con las heces. Como ustedes han observado, cuando pues las heces caen, ¿no? En un sistema normal, pues las heces caen al piso y tienen una gran cantidad de pelos, ¿no? Acá en las jaulas metabólicas pues van a caer en una bandeja, sin embargo también van a tener pelos. Entonces es necesario que retiremos ese material. ¿Por qué debemos retirarlo? ¿Alguien sabe? Porque pueden interferir en los resultados a la hora de aplicar el análisis. Sí. ¿En qué nutriente puede afectar? ¿Nadie? Bueno, recordemos que ¿no? el pelo tiene gran contenido de proteína, especialmente queratina. Entonces, si nosotros dejamos esos pelos en las heces, pues va a afectar el contenido de proteína y los datos no les va a dar. O sea, vamos a tener datos erróneos. Entonces, sus coeficientes de digestibilidad y pues cálculo de nutrientes digestibles totales va a salir mal. Entonces, mucho ojo, chicos, cuando estén haciendo esta colecta. Ahí sí les toca sentarse y muy juiciositos limpiar las heces. Algunos lo hacen con depilador, otros lo hacen con guantes y con la mano. Ahí sí ya depende del manejo o facilidad de ustedes. ¿Listo? Bueno, importante que después de que tomemos las muestras, ¿no? Tanto pues de heces como de forrajes, pues tengamos mucho cuidado con la manipulación de la muestra, porque nosotros podemos realizar un buen muestreo, un muestreo representativo, obtuvimos una cantidad suficiente, pero si nosotros posteriormente no realizamos una manipulación adecuada, esa muestra se puede contaminar y pues la vamos a perder. Entonces, el trabajo que han desarrollado anteriormente se va a ir a la basura. Posteriormente, siempre tengan en cuenta que las muestras se deben pesar y las bolsas de papel también, ¿no? Eso sí realizaron determinaciones de materia seca en el laboratorio. Chicos. Bueno, entonces debe empezar, ¿no? La bolsa de papel y la muestra que se va a introducir. Posteriormente, lo que se hace con esas muestras es homogenizarlas. ¿Y cómo se las homogeniza? Se deben moler. Generalmente se utiliza pues un molino de martillo y, ay, perdón, me salté un paso. Después del pesaje de la muestra y la bolsa, pues la muestra va a la estufa de ventilación forzada a una temperatura de 60 a 65 grados más o menos por 48 horas, ¿no? Posteriormente, ya que está seca la muestra, se la va a homogenizar mediante pues el molino de martillo utilizando un tamiz de 1 milímetro. Esa muestra posteriormente se va a almacenar en frascos de vidrio y se debe identificar
En cuanto a estos envases de vidrio, pues hasta el momento Pilar no me ha dicho que deben llevarlos. Si ya se necesitan, pues tendrían que llevar unos frascos para almacenar, pero ahí en el laboratorio pues hay muchos, creo que no va a ser necesario. Entonces, chicos, en esta prueba nos vamos a centrar en el análisis proximal del método de Wendt. Entonces, recordemos pues que es importante realizar un análisis de los alimentos con el fin de conocer esa composición química. La composición química de los alimentos pues nos va a permitir realizar un balance de las dietas, ¿no? De acuerdo a los requerimientos nutricionales que tengan pues los animales a quien vayamos a elaborar esa dieta. Y por lo tanto vamos a establecer unos programas de alimentación que vayan acorde a esa especie. Dentro de este análisis, pues contemplamos la determinación de materia seca, la determinación de ceniza, material mineral o material inorgánico, la determinación de proteína bruta, la determinación de grasa cruda o extracto etéreo, determinación de fibra bruta. También tenemos el extracto no nitrogenado o extracto libre de nitrógeno. Sin embargo, este nutriente, ¿no? Esta partecita, no lo vamos a hacer mediante una determinación específica. Sin el extracto libre de nitrógeno lo calculamos mediante una fórmula. ¿Quién recuerda esa fórmula? Chicos. Carlos Bárcenas. No, porque no lo recuerdo. Daira Kenwan. Camila Caicedo. Profe, ¿no era la suma de todos? De todas las muestras que se obtiene de materias secas. ¿La suma de todas? No, de proteína, ¿de qué es? De humedad. No, de extracto etéreo, de... ¿Qué más? A ver. Espérame, es que no me carga la imagen. De cenizas, de proteína bruta, de grasa cruda y de fibra bruta. ¿La suma de esos 4? Uh-huh. Alguien que le complemente, le falta una cosita. Al 100 se le resta la suma de esos 4. Muy bien. Entonces, 100 sí, eso. menos la suma de ceniza, proteína, grasa y fibra. Siempre y cuando utilicemos los resultados en base seca, porque recordemos que en base seca, la materia seca es 100. Si nosotros vamos a calcular el extracto libre de nitrógeno en otra base, nos tocaría 100 menos el contenido de humedad, más la ceniza, más la proteína, más la grasa, más la fibra. ¿Listo? ¿Queda claro? Mucho ojo, ¿no? Porque al final vamos a dejar una actividad. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, si el extracto libre de nitrógeno no lo obtenemos mediante una determinación específica, sino mediante esa fórmula, si nosotros cometemos un error en la determinación de estos nutrientes, pues también el extracto libre de nitrógeno va a reunir todos estos errores. Entonces, por eso es importante siempre regirnos a los protocolos del laboratorio y que ya se encuentran establecidos y estandarizados. Bueno, entonces, primero vamos a comenzar con la determinación de la materia seca. Entonces, quiero que me digan cómo encontramos el agua en los alimentos. Camila Caicedo.
Ángela Ortega. Daniel Oliva. Bueno, ¿están o no están? Sí, profe. Daira. David Alejandro Mera. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo encontramos el agua en los alimentos? A ver, ¿qué le digo? Bueno, a Si ver, no recuerdan, no hay problema. ¿Sí o no? no, pero bueno, a ver si me invento. Profe, ¿no es con la incineración? Pesamos el alimento y pues luego cuando hacemos No, a ver, centrémonos en la pregunta, chicos. ¿Cómo encontramos el agua en los alimentos? ¿De qué forma la encontramos? No cómo eliminamos el agua de los alimentos, sino cómo la encontramos. Pues, profe, se puede decir que existen dos tipos de agua, siendo, pues, por ejemplo, la agua ligada y el agua libre. Y el agua libre se caracteriza como el mayor porcentaje que posee, pues, el alimento. Y ahí es cuando se brinda, pues, el porcentaje. Ya, muy bien. Gracias, Oscar. Bueno, entonces así es, chicos. El agua la encontramos de dos formas. Está el agua libre y está el agua ligada. El agua libre es la que no está ligada a ninguna molécula dentro de la célula. Entonces es un agua que es muy fácil eliminarla. ¿Listo? El agua ligada, pues también es llamada agua de estructura o de constitución, que pues es muy, representa un porcentaje muy bajo, entonces no tiene, digamos, mayor incidencia en los análisis. Bueno, para la determinación de materia seca debemos tener clara una terminología. Siempre tenemos problemas, ¿no?, con la identificación de las bases, los cambios de bases. Entonces, quiero que presten mucha atención. Recordemos que la fase fresca son los resultados que se dan en una composición nutricional obtenidos de una muestra con su humedad original, ¿no? Entonces, no le han hecho ningún proceso. La base parcialmente seca ya son los resultados cuya humedad es menor al 15%. La base seca es cuando pues ya de humedad no tiene absolutamente nada, es igual a 0, entonces su muestra estaría 100% en materia seca. Cuando nos referimos a muestras, ¿no?, entonces ya son, pues, hace referencia directamente a la muestra. Cuando hablamos en base, es los resultados que nos presenta un análisis de composición nutricional. Pero ya cuando hablamos de muestras, es específicamente la muestra. Entonces, una muestra fresca, pues, si yo voy a una pradera y corto un forraje, pues esa es una muestra fresca, porque tiene el contenido original de humedad. Cuando hablamos de una muestra parcialmente seca, ya es la muestra que se ha llevado a una estufa de ventilación forzada, más o menos de 60 a 65 grados centígrados por 48 horas, hasta que esa muestra obtenga un peso constante, de tal forma que ya pues gran parte de la humedad se haya eliminado. Sin embargo, esa muestra parcialmente seca todavía tiene un contenido residual de humedad. Entonces, por eso es necesario esta muestra llevarla nuevamente a un horno, ¿no?, a 110 grados centígrados por 3 horas, y esa materia residual ya es la muestra totalmente seca. ¿Queda claro? Chicos.
Sí, profe. Bueno, entonces sí queda claro. De acuerdo a esta gráfica, a ver, Jason Reina, Sí, si yo profe. les doy esta gráfica, ¿cuál será la base seca, base parcialmente seca y base fresca? Teniendo en cuenta que el color verde es materia seca y el color azul es agua. Pues sí, sería prácticamente como están ordenados, ¿no? La primera sería base fresca por su mayor porcentaje de agua y pues tiene se podría decir un porcentaje de materia seca más bajo que el agua. La segunda sería base parcialmente seca, donde ya se ha sometido, se podría decir, a un calentamiento, como dijo, entre 60 y 65 grados centígrados por 48 horas. Sería, pues ya tiene un porcentaje más bajo de agua. Y la última, pues ya sería la base seca, que es prácticamente el residuo orgánico o la materia residuales que dijo, ¿no? Eso. Listo, gracias, Jason. Muy bien, entonces miren, aquí lo tendríamos la base fresca, base parcialmente seca y la base seca, ¿no? Para obtener base parcialmente seca, lo que les decía, se mete la muestra a una estufa por 60-65 grados centígrados por 48 horas, entonces obviamente ya la cantidad de agua va a ser muy baja. Si ya lo metemos en estufa a 110 grados centígrados por 3 horas, ya obtendríamos totalmente el alimento en base seca. Entonces aquí, la materia seca en la base fresca, en este ejemplo, ¿no?, equivale al 12%. En la base parcialmente seca equivale al 85% y en la base seca va a equivaler al 100%. Si yo tengo un contenido de proteína bruta del 2% en la base fresca, ¿cuánto será en base parcialmente seca y en la base seca? Mayerly Tautaz. Sí, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cuál sería el porcentaje de proteína bruta en base parcialmente seca si doy estos datos? Bueno, mientras Mayerly realiza esa pequeña operación, entonces chicos, háganme un favor, necesito que me envíen un correo Gmail al chat. Para compartirles un Jamboard. Al chat de Zoom, ¿no? A WhatsApp no. ¿Cómo se hace ese cambio de bases? ¿Puedo, profe? No, momento, Jason. Primero miremos a la compañera. A ver, ingresa. ¿Cómo? Que Alejandro también quiere, dice. Vamos primero con Mayerly. Un momento. ¿Ya ingresaron todos? ¿O alguien que no le haya llegado el correo?
Mayerly, ¿puede hacer la operación que hizo para el cambio de base, por favor? Profe, es que no puede ingresar. No sé cómo hacerle ahí. A su correo, ¿recibió mi correo? Profe, lo estoy buscando. ¿O hay algún error en su correo seguramente? A ver, voy a mirar aquí. ¿Dónde están? Parece que no lo copié. A ver, espera. Sí. Creo que no lo había copiado. Ahí, ¿ya lo recibió? Mayerly. Qué pena, profe. Se me Sí. acabó de cortar el internet, ahorita entré y de pronto hay que hacer alguna actividad. Ah, ya. Ahorita, Mayerly, bueno, estamos mirando esta diapositiva, ¿no? Recordando lo que es cambio de bases. Entonces, les estoy colocando un ejemplo. Aquí está la materia seca para la base fresca es el 12%. La materia seca para la base parcialmente seca es el 85%. La materia seca en la base seca es del 100%. Estoy diciendo que tengo un alimento que tiene el 2% de proteína bruta en base fresca. Entonces, Mayerly va a realizar la operación para obtener esa proteína en base parcialmente seca. Ahí vamos, Nicolás. Ay, gracias, profe. Listo. Entonces, bueno, Mayerly, si le queda muy complicado con lo que está haciendo, puede seleccionar este cuadrito de texto y escribirlo normal. ¿Cuál, profe? A la izquierda hay un cuadrito de texto. Este. ¿Sí? ¿Lo encontró? ¿Está desde el celular o desde el computador? Computador, profe. Entonces, a mano izquierda hay un cuadrito y dice la T. Ahí puede insertar un cuadro de texto y le permite pues mucho más fácil digitar. Listo, entonces Mayari nos comenta cómo lo realizó. Chicos, ¿los demás están mirando? Sí, profe, sí se mira. Bueno.
Bueno, Mayerly, explíquenos cuál es el análisis para plantear esa regla de 3. Mayerly. Mayerly. Sí, profe. A ver, ¿cuál es el análisis para plantear esa regla de 3? Vendría siendo el 12% de materia seca y, perdón, aquí me confundí, era el 2% de la base. A ver, ¿usted quiere colocar aquí el 2? Ujú. O sea, ¿cuánto le da? El 2% es de la base cruda y el resultado, espérame un ratito. ¿Los demás están de acuerdo o no? Sí, profe. Bueno, recordemos, ¿no, chicos? Entonces, aquí es una regla de 3, sencilla. Si el 2% de proteína bruta, ¿no? Está en el 12% de materia seca, ¿cuánto habrá en el 85% de materia seca, que es la base parcialmente seca? Entonces, a Mayerly le dio 14 puntos. Es 14.16, profe, no sé si se note bien. Listo, no hay problema, sí. Entonces, chicos, ¿cuál será el porcentaje de proteína bruta en base seca? Jason, usted que quería participar. Es 16.6, profe. ¿Todos de acuerdo? Ahí la regla de 3, pues podrían hacerla, ¿no? De dos formas diferentes, diciendo, bueno, si en el 12% de materia seca hay un 2% de proteína bruta, en el 100%, ¿cuánto? Si yo quisiera hacerlo desde la base parcialmente seca, entonces tendría que decir, ¿no? Si en el 85% de materia seca de la base parcialmente seca, para que no se pierdan, tengo 14,16% de proteína bruta. En el 100% de materia seca, ¿cuánto? ¿Listo? Tendrían las dos opciones. ¿Queda claro o tienen alguna duda? Bueno, entonces continúo. Vamos a realizar unos ejercicios. Entonces, el primero dice,
un pasto quicuyo presenta 2.52% de proteína bruta en base fresca. El porcentaje de humedad de la muestra es el 86%. Expresar el contenido en base seca. Entonces, va a pasar al tablero virtual. Gisette Vela. Gisette. Sí, profe, ¿qué dijo? No lo escuché, se me está cayendo el internet. Decimos que vamos a realizar estos ejercicios, ¿no? Entonces, para cambio de bases. Tenemos que un pasto quicuyo presenta 2.52% de proteína bruta en base fresca. El porcentaje de humedad de la muestra es de 86%. Expresar el contenido de proteína bruta en base seca. Ya, a ver. Entonces, ubiques. Nos vamos a ubicar en la hoja 2. Profe, estoy desde el celular, a ver. Bueno, si quiere, usted me puede ir diciendo y yo le voy anotando si le queda complicado. Eso, sí, a ver. Entonces, A ver, sería el 86%. verán, ¿no? Leamos nuevamente. Un pasto quicuyo presenta 2.52% de proteína bruta en base fresca. El porcentaje de humedad de la muestra es 86%. Expresar el contenido de proteína en base seca. Listo, entonces dígame. Entonces sería pues el 86% igual. A ver, 86%. ya, flechita. Ujú. Bueno, 2,52% en... ujú. A ver, abajo del 86 sería el 100%. Ujú. Eso, y bueno, la flechita y la X. Entonces, abajo la X sería igual a 2,93%. Por ciento. Listo, Giselle. Em, Marcela Hernández, ¿qué opina del ejercicio de su compañera? Marcela. Steven Obando. ¿Puede regresar a al problema? Aquí está.
Yo creería que está bien. Sofía, ¿qué piensa del ejercicio de su compañera? Ojo, chicos, que al final vamos a tener una actividad que me la tienen que entregar el día de hoy. Entonces, quiero que todos estén pilas con los ejercicios. Sofía. Nicolás Gómez. Sí, profe. ¿Qué piensa del ejercicio de su compañera? ¿Está bien o está mal? Pues yo creo que está bien, ¿no? Pero no estoy seguro si iría al 100% o al 95% o un rango menos. A ver, chicos, ojo con esos ejercicios. Aquí no es que estamos adivinando, bueno, será el 95% de materia seca, el 100%. ¿Quién piensa que está mal y por qué? ¿Todos piensan que está bien el ejercicio? Profe, es que yo no entiendo muy bien Porque el ella dice que planteamiento. Ajá, regresémonos al problema. A ver, dígame. Bueno, dice que presenta 2,52% de proteína bruta en base fresca, ¿no? Ujú. Y dice el porcentaje de humedad de la muestra es 86%. O sea, Ujú. en ese 86% existe el 2,52% de proteína bruta, ¿o me equivoco? No, no, no. A ver, recordemos que el nutriente está en el agua. Jason, No, ¿en qué está el nutriente? en la materia seca. Muy bien. ¿Cuál es el porcentaje de materia seca en esa muestra? El profe no debería, A ver, Jason, ¿cuál es el porcentaje de materia seca en esta muestra? Con estos datos. Profe, ¿Cuál? ¿no sería el 14%? profe, el 14. Muy bien. Primero, chicos, para hacer cualquier cambio de bases debemos conocer la materia seca, ¿no? Porque todos los nutrientes están dentro de la materia seca. O sea, realmente ahí el porcentaje de humedad nos sirve es para calcular el porcentaje de materia seca de la base fresca. Entonces, lo que tendríamos que decir es lo siguiente, ¿no? La materia seca va a ser igual a 100, menos el 86% de humedad, ¿no? Entonces, ¿cuánto dijeron? 14%. Ese es el porcentaje de la materia seca en la base fresca, de acuerdo a los datos del ejercicio. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de proteína en base seca? ¿Cómo sería el cálculo, Angie? Angie. John Jairo Yandún.
¿Cómo? Jason, un ratico, porfa. Miren, chicos, sí, no sé, si están, pues, tienen completamente claro lo de cambio de bases, entonces yo paso de tema, dejo la actividad y listo, y evalúo. Porque miren, estamos aquí desarrollando unos ejercicios, tengo varias personas que ni siquiera contestan. Este es tema para primer parcial, ¿no? Entonces, no sé. Oscar Paredes. Cuénteme, profe. ¿Cuál es el cálculo? A ver, espéreme un ratito. A ver, dícteme cuál es la regla de 3 que debo plantear. Pues sería 14% por 2.52 por 100. ¿Cuánto le da? Ya lo estoy haciendo. Jason, ¿de acuerdo con su compañero? Yo creería que sí, profe. Muy bien, sí. Si 12.52% de proteína la tengo en el 14% de materia seca, porque es la materia seca de la base fresca, en el 100%, ¿cuánto? Daría 3.136, profe. ¿Sí? A ver, verifique esos cálculos, por favor. Sí, deme un momento, profe, espérame. Profe, 18 le da. ¿Sí? Muy bien. Sí, señor. Listo. Vamos hasta ahí. Gracias, Adrián. Continuamos. Nos regresamos. Ahora sí. Quiero ustedes lean el ejercicio. ¿Quién me colabora con la lectura del segundo ejercicio? Yo, profe. Continúe, Adrián. Una muestra de leucaena tiene 88% de materia seca y un 38.7% de FDN, que es, bueno, en base parcialmente seco. Esta muestra al momento de la cosecha registró un 33% de materia seca. A. ¿Cuál es el porcentaje de FDN de la materia en base fresca? B. ¿Cuál es el porcentaje de FDN del material en base fresco, en base seco? Gracias, Adrián. FDN es fibra detergente neutra, ¿no? Bueno, entonces, continuemos por aquí. ¿Quién fue el que terminó de realizar? Oscar. Oscar. Sí, profe. Selecciona a uno de sus compañeros para que pase al tablero y desarrolle este ejercicio. Menos Jason. Mm. Profe, qué decisión tan difícil. Así toca. Imagínense a mí. A
A ver, aquí no, en este momento no estoy evaluando, simplemente están participando con el fin de que entiendan ese cambio de bases. Entonces, no les dé miedo asignar uno de sus compañeros. Si cometen un error, para eso estamos, para verificar y corregir. No, profe, usted escójalo mejor. Oscar, le estoy diciendo que escoja, o a uno. Mm, O dígame un número, entonces. eso, mejor. 10, profe. ¡Qué locos! David Mera. Mucha loca, Oscar. Uy, no. A ver, por favor. Profe, bueno, entonces, bueno, dice una masa de luz tiene 88% de materia seca, ¿no? En base parcial. ¿Qué necesitas saber para pasar el porcentaje de FDN a base fresca? Primero, ¿qué necesitas saber? A ver. ¿Mm? La humedad, profe, pues, tomando el ejercicio anterior. Sí, muy bien, listo. La humedad, la cantidad de agua, ¿no? En base fresca. ¿Y cuál es la cantidad de agua Em, en la base fresca? sería 12%. ¿De dónde me sacó ese 12%? Pues yo, en mi lógica, de la materia seca, pero no, pues ahorita que me doy cuenta, no. Ah, ya, sí. Ujú. O sea, usted... Sí, le resté eso, pero ahorita. No, mire, David, está bien, pero ese 12% es de humedad en base parcialmente seca. Miren, es que miren, ustedes deben coger y anotar los datos. En base parcialmente seca, la materia seca es del 88%, dice. Entonces, la humedad va a ser del 12%. Listo, eso para la base parcialmente seca. La pregunta es en base fresca. Entonces, en base fresca, ¿cuál es la materia seca de esa muestra? Es de la FDN, ¿no? Sería entonces ahí. ¿No sería? A ver, oigan bien la pregunta. Miren, en base parcialmente seca, ¿no? Tengo que el 88% es materia seca y el 12% es la humedad. Cuando hablo de base fresca, ¿cuál es la materia seca de esa muestra? Ahorita no miremos nada del FDN. En base fresca, ¿cuál es la humedad de esa leucaena? Lean el problema. 88%. Profe, El Jueira. 88% es la materia seca de la base parcialmente seca. profe, Ahí no es sería el 12%. Dígame. profe, es el 33, a la diferencia del 100 y el Muy bien. 33. Miren, chicos, ustedes no leen. ¿Por qué? La materia seca de la base parcialmente seca es 88%. El ejercicio lo dice. Si yo les dijera cuál es el porcentaje de humedad de la base parcialmente seca, sencillo.
100 menos 88 da 12. Ahora sí, yo les digo, la materia seca de la base fresca, ¿cuál es? Dice, esta muestra al momento de la cosecha registró 33% de materia seca. Entonces, la materia seca de la base fresca es 33%. ¿Cuál es el porcentaje de humedad en base fresca? Ángela. Yo lo iba a decir, profe. A ver, Adrián, dígame. 67. Sí, muy bien. Entonces, con la ayuda de Adrián, ahora David, Mera, ¿cómo paso ese porcentaje de FDN a base fresca? Bueno, era ¿Puede 67. escribir o tengo que le colaboro acá con el tablero? A ver, colabórame. Listo, a ver, ¿cómo va? Bueno, era 67. No sé, usted me va a dictar. Ojo, 67% de humedad, ¿no? Dijimos que los nutrientes están en la materia seca, no están en la humedad. Ya. A ver, regresa al ejercicio, por favor. Bueno, a ver, sería 33%. A ver, 33% Bueno, de ahí la materia flechita. seca, ¿no? En base fresca. La flechita. Sí, sí. Regresa, por favor. Ahí sería el 38.7. Sobre 100. ¿El 100 lo ubico aquí? Abajito. Ajá. Ahí. Sí. A ver. Ahí lo que me está diciendo mediante ese planteamiento es que en el 33% de la materia seca hay 38.7% de fibra detergente neutra. En el 100%, ¿cuánto? El 12. Sería no 100, sino 12. ¿No sería? No, peor. A ver. El 38 en vez del, sería cambiar el 38 por 12. Chicos, pero es que me están adivinando. Por favor, a ver, cojan una hojita y van anotando. Miren los datos. Les voy a mostrar. Profe, Me dice el arriba no ejercicio. sería 88%, que sería igual al 38.7, y abajo sería... Carlos, espérenme un ratico, les voy a pasar los datos, ¿listo? Miren, dice que en base parcialmente seca, tengo el 88% de materia seca y dentro de ese porcentaje de materia seca tengo un 38.7% de fibra detergente neutra. Entonces, voy a apuntar aquí. En base parcialmente seca, tengo 88% de materia seca y 38.7% de fibra detergente neutra. ¿No es verdad? Me está diciendo que en la base fresca, ¿cuál es el porcentaje de humedad? Perdón, de materia seca. ¿De acuerdo al ejercicio? 33. Muy bien, 33%. Entonces me está preguntando, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de fibra detergente neutra en base fresca? Entonces, de acuerdo, este planteamiento, ¿está bien o está mal? A ver, Carlos Bárcenas. yo diría que mal, profe, porque, o sea,
En vez del 33%, ahí sería el 88%. Y abajo, en vez del 100, sería el 33%. Muy bien. Por eso, importante, chicos, que lean muy bien los ejercicios. Base fresca. 14.51. 14 puntos. ¿Está correcto el cálculo? A ver, eso sería en base fresca. Listo, resuelto ahí. Ahora sí, regresémonos. Dice, ¿cuál es el porcentaje de fibra detergente neutra del material en base seca? Entonces, David Mera, ¿a quién lo va a asignar para el punto B? David Mera. Profe, escojo el número 4. A ver. 1, 2, 3, 4. Ángela Ortega. Ojo que estás... ¿Puede regresar, profe, el problema? Bueno, aunque ya los datos están ahí, ¿no? Mire, el punto B dice, ¿cuál es el porcentaje de fibra detergente neutra del material en base seca? Entonces, usted me dirá si escribe usted o le colaboro. Ángela. Profe, quedaría la misma de arriba, sino que en el... A ver, no, dícteme. ¿Cómo lo plantea? El 88%. La rayita 38.7. Abajo. 100%. Listo. ¿Cuánto le dio? Espéreme, profe. $43.9. Ojo, cuando desarrollen los ejercicios, siempre las unidades, ¿no? Porcentaje, gramos, kilogramos, si es materia seca, proteína, fibra. Bueno, muy bien, Ángela. ¿Cuál sería otra forma para encontrar el porcentaje de fibra detergente neutra en base seca? ¿Cuál sería el otro planteamiento que podría hacer? Ángela lo encontró a partir de la base parcialmente seca. Entonces, Ángela, asigne a uno de sus compañeros, por favor.
o número. A Jason, profe. No, a Jason ya lo saqué de este sorteo. ¿A quién, Ángela? A un número, entonces. El 3. El 3, Adrián, Andrea. Ángela Melo. Ángela Melo. Ya que no está, entonces. Profe, Ángela Melo creo que escribió un mensaje a rato que le habían sacado los Ay, cordones. verdad. si no estoy mal. Gracias. Sí. Qué pena, Ángela. Daniela, Yela. Esteban Rosero. Sí, profe. Listo. Esteban. Profe, qué pena, es que apenas entré y ando como perdido. Tenía mala la conexión. Muy mal. Muy la Profe, desactividad. ¿puedo participar? Bueno, Steven. Ese dato lo podríamos sacar también desde la base fresca. Muy bien. ¿Cómo lo sacaría? Bueno, arriba sería el 33% Ujú. de materia seca en base fresca. Sí. Em, Ahí quedaría el 14,51 Ujú. y abajo el 100%. Muy bien. Y nos daría el 43,9. Muy bien. Ujú. Muy bien, entonces, chicos, continuemos. Steven, bueno, estamos aquí, vamos a nuestro tercer ejercicio. Steven, asigne a una persona, por favor. Un número, Número, nombre, lo que sea. no sé, el 8. A ver. Daniel Oliva. Entonces, lea para sus compañeros el tercer ejercicio, por favor. Ujú. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese ejercicio, Daniel? ¿Lo hace usted o le colaboro escribiendo en el tablero? Ya, ahí está.
¿Listo, Daniel? Bueno, entonces, ¿cómo hace ese cambio de bases? ¿Me va a dictar? Listo. Entonces, ujú, 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 ujú. ¿Cuánto le da? ¿Están de acuerdo? Chicos, ¿están de acuerdo con el cálculo de su compañero? Sí, profe. Bueno. Daira, ¿de dónde sacó el 95%? ¿Quién era? Es Daniel Oliva. Es porque el 5% es de humedad. Muy bien. Listo. Bueno. Entonces, Daniel, seleccione uno de sus compañeros para el cuarto ejercicio. El 15. John Jairo Yandún. John Jairo. Bueno, lea a sus compañeros el cuarto punto. La proteína del alfalfa en base parcialmente seca es del 22% y el contenido de materia seca en base fresca es del 25%. A. ¿Cuál es la proteína en base fresca si la materia seca en la base parcialmente seca es del 95%? Y B. ¿Cuál es la proteína en base seca? Listo. Entonces, desarrolle el punto A. ¿Cómo lo haría? Ya, pero mi profe sacó datos y ya lo empiezo a desarrollar. Listo. El primero, ¿me puede colaborar, profe? No estoy en el computador. Entonces, dígame. Eso, sería el 22% de la base parcialmente seca, corresponde al 95%. Momento. 22% de proteína, ¿no? ¿Está en cuánto? En el 95%. Eso, y ese tengo que llevarlo a base seca, ¿era? Espérame. A base fresca es el punto A. Ya. Sería
¿Listo, Nicolás? No, no lo entiendo muy bien. ¿Alguien que desee colaborarle a su compañero Nicolás? Profe, no sé si estoy bien, A ver. pero, o sea, en vez de 25, como, o sea, el anuncio que sea base seco, ¿no? Sí, que Entonces, seca. ¿no sería, o sea, cambiar ese 25 por el 100? Así Sí. lo plantea usted. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto le da? Pues a mí me da 23.15. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe, yo también pensaba así. Sí, está bien. O podríamos, ¿no? Desde la base parcial seca, perdón, desde la base fresca, llevarlo a base seca. Bueno, chicos, entonces hasta ahí llegaron nuestros ejercicios. Para la determinación de la materia seca, pues es importante porque, pues, vamos a conocer, podemos comparar diferentes, ¿no? Resultados de diferentes forrajes en una misma base, porque no podemos comparar datos expresados en base fresca con unos datos expresados en base seca. ¿Cuáles serían mayores, los de la base fresca o los de la base seca? Base seca, profe. Muy bien. Ahí, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que a mayor porcentaje de materia seca va a haber una mayor concentración del nutriente. Entonces, la determinación de la materia seca, pues también es importante para conocer cuál es el tiempo, ¿no? De conservación o cómo se puede preservar un alimento, porque pues alimentos que tienen un mayor contenido de agua, pues van a fermentarse mucho más rápido o sufrir adulteraciones en comparación a un alimento que está seco. En cuanto a las determinaciones de materia seca, pues hay diferentes procedimientos. Yo les traje aquí como los más utilizados, en donde primero tenemos el de estufa de ventilación forzada. La estufa se genera un aire a una temperatura adecuada, el cual recircula por todo el equipo y así pues se evapora el agua de la muestra. También tenemos determinación por termobalanza, que es este equipo que ustedes pueden observar. Entonces, el equipo lo que hace es irradiar con un infrarrojo la muestra hasta que la muestra tenga un peso constante. En el momento en que la muestra tenga un peso constante, quiere decir que ya ha perdido toda la humedad y por lo tanto ya pues obtendríamos la materia seca. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esta termobalanza en los datos que nos arroja es porcentaje de humedad. Entonces, ya realizando la operación de 100 menos el porcentaje de humedad, vamos a tener el porcentaje de materia seca. Otro de los procesos que se utilizan o equipos
es el microondas, que sería pues de manera como más artesanal, y si de pronto no tengo acceso al laboratorio, pues sería un proceso que nos permita determinar la materia seca, en donde se mete más o menos, bueno, en la estufa de ventilación forzada y en la termobalanza se utiliza alrededor de 1 gramo de muestra. En el microondas se pueden utilizar de 100 a 200 gramos, y aquí es importante que se hagan diferentes ciclos, digámoslo así, ¿no? Porque si nosotros metemos una muestra y la llevamos pues a la potencia más elevada durante un largo tiempo, la muestra se puede quemar. Entonces, una muestra quemada pues no nos serviría para determinar materia seca. Aquí se recomiendan, por ejemplo, primero manejar un tiempo, ¿no? De 9 minutos, después 7 minutos, 5 minutos, 3, 1. Y se debe realizar el pesaje después de cada uno de esos intervalos, con el fin de que ya determinemos la materia seca en el momento en que ya obtengamos un peso constante. Como ustedes trabajaron el semestre pasado, la determinación de la materia seca primero se realiza con un secado previo, entonces en donde se va a determinar la materia seca parcial. Lo que se hace es tomar 1000 gramos de materia fresca, aquí se lo lleva a la estufa de ventilación forzada, en donde se hace ese secado parcial a 60 a 65 grados por 48 horas. Aquí hay que tener en cuenta que existe un peso de la bolsa. Aquí para los efectos del ejercicio vamos a decir que esa bolsa pesa 12 gramos y posteriormente al tiempo de secado se vuelve a pesar, ¿no? Entonces vamos a obtener el peso de la muestra seca parcialmente más la bolsa, ¿no? Entonces, ¿alguien recuerda cómo puedo obtener el porcentaje de la materia seca parcial teniendo en cuenta esos datos? Se le resta los gramos de la bolsa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Cuánto me daría aquí? Serían 200 gramos. Listo. 200 gramos sería la materia seca parcial, pero ese sería el porcentaje. ¿Cómo lo llevo a porcentaje? Vámonos por acá. Entonces decimos, ¿no? 1000 gramos de forraje verde equivale al 100%, ¿no? Si obtenemos 200 gramos ya del forraje en base parcialmente seca, ¿eso a cuánto equivale? ¿Cuánto les da? 20%. Muy bien. Entonces, 20% de materia seca parcial, ¿no? Así pues lo sacaríamos por regla de 3. No, de lo contrario, pues ahí tenemos que recordar, ¿no? Que el porcentaje de materia seca parcial es el peso de la muestra parcialmente seca, aquí más la bolsa, perdón, aquí, ahí. Más el peso de la bolsa, ¿no? Que es el dato que obtengo aquí, menos el peso de la bolsa sobre el peso de la muestra fresca por 100. Así obtendría el porcentaje de materia seca parcial. Continuemos. Esa materia seca parcial, posteriormente, debo tomar 1 gramo y llevarla a horno a 110 grados centígrados por 3 horas, más o menos. Esa muestra, ¿dónde la coloco? La coloco en una cápsula o crisol de porcelana que previamente ha sido purgado, ¿no? Es decir, que ha sido sometido en estufa a una temperatura con el fin de eliminar esa humedad residual que tiene ese recipiente. Entonces, aquí, la materia seca, ¿cómo la obtengo?
teniendo en cuenta estos datos. ¿Cuál sería el porcentaje de materia seca ahí? Marcela Hernández. No le escucho, profe, es que tengo problemas y se escucha entrecortado. Ya, ¿cuál sería el porcentaje de materia seca teniendo esos datos que están en la diapositiva? Camila. Dígame, profe. ¿Cuál es el porcentaje de materia seca con esos datos? ¿Alguien que les colabore a sus compañeras? Profe, no sé si estoy bien, sería 95%. ¿Cómo lo obtiene? Pues sería restando, ¿no? Primero que todo, 41,95, que sería el peso. Se le resta el peso de la cápsula, que sería 41. Daría 0,95, ¿verdad? 0,95 gramos. Y ahí sería una regla de 3. No sé si estoy bien. Sí. Y la regla de 3 sería, si un gramo pues es el 100%, entonces ¿cuánto sería el 0,95%? Muy bien, así es. Entonces, Y daría, haciendo esa operación, daría 95. muy bien. Entonces, esa es la materia seca. Entonces, hemos sacado materia seca parcial y hemos sacado la materia seca. A veces se encuentran en el laboratorio o en libros de laboratorio que a esa materia seca también la conocen como materia seca total. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros debemos sacar una materia seca real a partir de esas dos materias secas. ¿Recuerdan cómo sacar la materia seca real? ¿Alguien que recuerde? Bueno, la materia seca real se obtiene de El peso multiplicar. inicial. ¿Cómo? El peso inicial con el peso seco, ¿no? Yo lo divido entre el peso inicial. No, David. Ya la materia seca real la obtenemos utilizando el dato que nos dio la determinación de materia seca parcial y el otro dato que obtuvimos anteriormente, que es la materia seca o materia seca total. Entonces, el porcentaje de materia seca real va a ser el porcentaje de materia seca parcial por el porcentaje de materia seca total dividido entre 100. ¿Cuánto les da? ¿19? ¿Están de acuerdo? Sí, pero Muy bien. Listo, entonces miren que hemos sacado, ¿no? Los tres datos.
Esos tres datos es importante que sepan de dónde salen, porque para las futuras determinaciones los vamos a utilizar para realizar los cambios de base. Entonces, chicos, va la actividad, y esa actividad es una actividad que me la van a entregar el día de hoy. Tengo aquí, a ver, conectados. 23 personas. Entonces van a ser grupos de 3 personas, creo, ¿sí? Si alguno va, pues quedar de menos, ¿no? Máximo 3. ¿Queda claro, chicos? Chicos. Sí, profe. En grupos de 3 me lo van a hacer por escrito, no un trabajo en computador, no, sea en una hoja de cuaderno, sea en una hoja ministro, una hoja blog cuadriculada, pero claro, ¿no? Necesito que todos los cálculos sean muy claros. Entonces, van a completar esta tabla. En esta tabla ustedes encuentran el nutriente y van a completarla de acuerdo a porcentaje en base fresca, porcentaje en base parcialmente seca y porcentaje en base seca. Aquí, chicos, extracto libre de nitrógeno, ya les di cuál es la fórmula que deben utilizar. Para carbohidratos y mecánica, ustedes van a consultar cómo obtengo estos dos datos. El resto de la tabla se llena con los datos que tienen. Entonces, voy a ser muy clara. Es una actividad evaluable. ¿Listo? ¿Estaban mirando? No. Chicos. No, profe, no Ahí ya, estaba. profe. Ya. Aquí tienen base fresca, porcentaje de base parcialmente seca, porcentaje en base seca. ¿Cómo se calcula extracto libre de nitrógeno? Ya les dije. ¿Listo? Entonces eso no lo tienen que consultar. Van a consultar cómo calculo carbohidratos y cómo calculo materia orgánica con los datos que obtengo en esta, que tengo en esta tabla. Para pasar a base parcialmente seca y base seca, pues ya les expliqué cómo se debe hacer. Es una actividad que la van a hacer en grupos de 3, me la van a entregar el día de hoy, y el primero que me la entregue bien, hecha, le voy a dar 0.5 para el parcial. ¿Queda claro? Chicos. Un punto de una vez, profe. No, 0.5 solamente. No se los merecen, la verdad. Aquí en la clase son contaditos los que están pendientes. ¿Queda claro? Entonces, ¿dónde recibo esa actividad? Entonces la voy a recibir a través del WhatsApp. Me envían una imagen de su trabajo, no en computador, ni en Excel, en nada. Quiero ver los cálculos de dónde salen todos los datos para completar esa tabla. Entonces me hacen el favor y en este momento copian esta tabla. Bueno, en 5 minutos creo que ya la han enviado, ¿no?
Listo, bueno chicos, entonces el trabajo me lo pueden entregar hasta las 2 de la tarde. La verdad, en una horita quien prestó atención, estos cálculos los saca. Entonces, pero dándoles uno que lo tenga bien, entregue, tener el punto 5 para el parcial. El primer parcial, para que de una vez se vaya agendando y vayan estudiando, lo vamos a agendar para el 7 de marzo. Recordemos que el 7 de marzo ustedes tienen la charla de bioseguridad del laboratorio. Entonces, en esa charla no se demoran sino 30, 40 minutos. Posteriormente, haríamos el parcial. ¿Y qué entraría en el parcial? Entonces, las exposiciones que realizar y lo de cambio de bases y la temática que vamos a abordar en cuanto a las determinaciones de proteínas, cenizas, etéreo. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno. Profe, Entonces, ¿y al segundo grupo que le da? Señor, Al segundo grupo que le envié nada, la nota. 3 décimas. No, la nota solamente. Bueno, chicos, entonces. Profe, hasta ¿qué las 3, ¿sí? Por favor. ¿Cómo? Hasta las 3. No sé, malita. Sí. No sé así. Son las 11. ¿Cómo hasta las 3? No, 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 hasta las 2 solamente. Bueno, chicos, entonces, que tengan un buen día. Hasta luego. Recording stopped. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego, profe, profe. gracias. Hasta luego. Dele pa'